cuando vas a hablar un mensaje, utiliza los términos más claros posibles, dependiendo de la audiencia. Usa los puntos más claros posibles, porque a veces nosotros queremos argumentar tanto con términos complejos que la gente no entiende, y al final tú predicaste bien para ti, pero la gente no entendió nada. Hoy quiero hablar acerca de un tema que me lo han pedido muchos de ustedes, acerca de cómo preparar un mensaje, cómo elaborar un mensaje o una prédica. Me gustaría aprender. Muchos me han escrito, profeta, ¿cómo puedo yo preparar un mensaje? ¿Cómo yo puedo elaborar un sermón? Y quiero darte algunos puntos que te van a ayudar a tú elaborar un sermón. Pero antes me gustaría que te suscribas, compartas este video, deja tu comentario, para que también otros puedan ser bendecidos. Mira, amado, creo que el elaborar un mensaje requiere tiempo y mucho ejercicio y mucha práctica. ¿Por qué digo esto? Porque a veces usted puede terminar el instituto bíblico, graduarse los 4 años, y aún así no tomas o no tienes el dominio todavía de dominar un sermón. Y a veces se te complica un poco eso, porque a veces nosotros pensamos, entramos al instituto, ya salí del instituto y ya soy un maestro, ya soy un experto, un buen expositor en la palabra. No, requiere ejercicio. Porque cuando tú vas a exponer o cuando vas a dar un mensaje, tú estás dando una enseñanza. Y por ende la Biblia tiene algunos lenguajes literarios. Vas a encontrar un lenguaje narrativo, un lenguaje poético, profético. Varios tipos de lenguaje encontrarás en ella. Entonces, cuando uno no domina esos tipos de lenguaje que se encuentran en las Sagradas Escrituras, a veces se nos complica el exponer un mensaje. Y lo que yo he aprendido en estos últimos años es a no tomar textos que sean tan complejos, al menos que ya yo lo domine. ¿Por qué? Porque a veces son textos que si tú no entiendes el contexto, puedes sacar un texto fuera de contexto. Entonces es necesario que cuando tú vayas a preparar un mensaje, orar a Dios y Dios te va a guiar en esa parte. También un punto que quiero que tome notas es que cuando vas a preparar un mensaje, lo esencial es esto: orar. Luego que ya tú ores, Dios te dará el tema, o mientras esté leyendo, te viene un tema de parte de Dios. Luego que ya tú tienes un tema, elegiste un tema relevante, significativo para tu audiencia o para dar una enseñanza. Luego que ya tú tienes este punto claro, debes de investigar en la Biblia, en los libros teológicos, en otros recursos, que te vayan a ayudar a comprender el tema que tú has elegido. Porque a veces nosotros tomamos un tema, pero no leemos a profundidad en términos teológicos el tema. Entonces, por eso cuando nos paramos a predicar, a veces tenemos muchas dificultades en comprender el texto. ¿Por qué? No tenemos una investigación profunda con respecto a lo que está hablando el pasaje bíblico. Por eso yo le digo a muchas personas, cuando tú vas a estudiar o vas a preparar un mensaje, tú tienes que hacerle pregunta al texto bíblico. ¿Cómo así, profeta? Sí, tienes que hacerle pregunta al texto bíblico. ¿A quién le está hablando? ¿Por qué dijo eso? ¿A quién se está direccionando este profeta, este personaje, este pasaje bíblico? ¿En qué época está hablando? Entonces, ya cuando tú analizas, investigas lo que está hablando el contexto de eso ahí, y ya tú tienes tu tema, ya tú tienes parte para tú tomar ya la función número 3, establecer un propósito y el objetivo. Antes de entrar aquí a fondo, quiero darte este punto claro. Es necesario investigar y tener herramientas para tú investigar, para preparar un mensaje. Una buena Biblia, un buen comentario, una concordancia bíblica, un compendio, una enciclopedia, herramientas que te vayan a ayudar a argumentar, a darle fuerza a lo que tú estás hablando. Porque a veces tenemos un tema, pecado, el pecado, ok, tenemos el tema pecado,
pero solo tenemos la definición, transgresión, esto, aquello, pero no sabemos a fondo dónde se originó el primer pecado, quién lo cometió, cuáles fueron las causas y qué debo de hacer yo para no hacer lo mismo. Entonces, por ende, tiene que irte al principio a investigar qué pasó en el principio, por qué falló esta persona, cuáles fueron sus errores. Entonces ya tú tienes argumentos que te van a ayudar a tú profundizar más tu mensaje. Y le dije que fue el tercer principio, que era establecer el propósito y el objetivo del mensaje. ¿Cuál es el objetivo del mensaje? Porque si tú no tienes claro tu objetivo de tu mensaje, es como yo digo acá en Dominicana, vas a dar palo al aire. Porque tú no tienes tu objetivo claro. ¿Cuál es tu propósito con ese mensaje? Pecado. ¿Cuál es tu propósito? Entonces, le voy a dar este ejercicio. ¿Cuál es tu propósito de pecado? Que la gente dejen de pecar. Ok. Tu propósito en tu mensaje, que la gente dejen de pecar, por ejemplo. Ya lo que vayas a hablar es del problema y de la solución. ¿Cómo la gente puede dejar de pecar? ¿Qué es lo que impide que la gente, cuáles son las consecuencias de la gente pecar? Tú le hablas del problema. Mira, el problema es esto. Si pecas pasará esto. Dejarás de escuchar la voz de Dios. Te perderás. Pero la solución a eso es esto, es aquello. Mira, el propósito claro. Esto me ha ayudado. A mí me ha ayudado bastante. Que a veces llegué a cometer muchos errores en mensaje porque no tenía mi propósito claro, mi objetivo. No lo tenía claro. Y a veces Dios me da el objetivo. El objetivo es este, Johnny. El propósito es este. Entonces, cuando tengo ya mi objetivo claro, mi punto claro, mi propósito, entonces ya entro a la estructura del sermón, al bosquejo, a la parte, a organizar las ideas. Por ejemplo, cuando tú empiezas ya a dar la introducción, eso es parte de la estructura del mensaje. Porque tú tienes que tener algo claro, un punto claro que quiero que usted observen acá. Hay dos partes interesantes de un mensaje, dos partes interesantes y que debe de tomar en cuenta y tener mucho cuidado de ella. Número uno, la introducción y la conclusión. Tu mensaje depende de esas dos cosas, tu introducción y tu conclusión. ¿Por qué digo eso? Conclusión. Porque cuando tú estás narrando tu introducción, si viene de una forma como que tienes problemas, una forma desanimada, ya tu audiencia va a definir el desarrollo de tu mensaje. Por eso cuando tú vas a dar una introducción, dala lo más firme posible. Lo más firme posible. Mi profesor, que lo quiero y lo amo, Franklin Mercedes, mi profesor de teología, me enseñó esa parte. Él me dijo: Joseph, cuando tú vas a preparar un mensaje, debe de mantener la secuencia de tu introducción, mantener el vuelo ahí. Si despegaste, mantente ahí en el vuelo y aterriza correctamente, porque sería fuerte tú despegar y estrellarte. No, después que despegue, mantente volando hasta que llegue a la pista de aterrizaje. Despegaste, introducción, te mantienes en el aire, desarrollo, aterrizaste, conclusión. Nadie fue herido, nadie se murió. El mensaje fue correctamente hacia la audiencia. Debe de tener esto en cuenta. Es que tú tienes muchas ideas, que a usted le ha pasado eso. Tenemos muchas ideas, a veces tenemos un mensaje. Tengo este mensaje en la cabeza, me bajó esta idea, tengo esto. Y usted tiene un mundo acá de lo que usted va a predicar y ya lo tiene embotellado. Cuando te para, a su nombre, gloria, se acabó el mensaje. ¿Por qué? Tienes tanta idea, no apuntaste los principios. Tú no tienes una estructura, no tienes un cuerpo, un bosquejo. Entonces, cuando te paras adelante, que vas a dar tu mensaje, lo que aprendiste en casa o en el baño, en la habitación, no es lo mismo aquí adelante. Entonces, ¿por qué te digo que es esencial eso? Porque tú vas a tomar ya el quinto principio que vas a desarrollar y vas a dar los puntos claves.
que son los eslabones de cada parte, de cada punto principal de tu sermón. Puedes, un ejemplo, tomar una historia ilustrativa, un ejemplo relevante, puntos que sean claros y concisos. Por eso yo siempre le digo a la persona, cuando vas a hablar un mensaje, utiliza los términos más claros posible, dependiendo de la audiencia. Usa los puntos más claros posible, porque a veces nosotros queremos argumentar tanto con términos complejos que la gente no entiende, y al final tú predicaste bien para ti, pero la gente no entendió nada. Entonces utilice los términos más complejos, más sencillos, para que la gente lo entienda. Suelte mucho la jerga, suéltela. ¿En qué sentido le digo que la suelte? No use tanto la jerga, que es la palabra correcta. No use tanto la jerga. No la use tanto. Porque a veces usted se va a direccionar a un público, a una audiencia que tiene un lenguaje más alto, un lenguaje más educado. Y cierta jerga para ellos no cabe en su categoría, no cuadra en su categoría. Hay pueblos, que algo que usted debe tener en cuenta, hay pueblos que les gustan las jergas, que les gustan algunos términos que ellos lo entienden. Pero tú debes de tener en cuenta que tú estás exponiendo la palabra de Dios, y el utilizar, hay gente que abusan de la jerga y a veces toman jergas barriales, y eso daña el mensaje. Cuando tú utilizas esto, daña el mensaje. Algo que también debemos de tener en cuenta es que cuando tú estás predicando, si no lo vives, nadie lo escucha. Cuando digo vivir el mensaje, no me refiero simplemente a que si hablaste de proceso, vas a pasar proceso, no. Cuando digo vivir mensaje, es sentir lo que tú estás predicando. Piense que casi el 90% no sienten lo que predican. Se montan ahí, como la prédica es un arte de exponer un texto, de explicar un texto. Se montan ahí y no sienten lo que están predicando. Entonces, si tú no vives lo que estás predicando, la gente lo va a percibir. El pueblo a veces no sabe de prédica, pero sí sabe cuando alguien está predicando con el corazón, o cuando alguien está sintiendo lo que predica, cuando alguien vive lo que está hablando. El pueblo lo sabe, el pueblo lo identifica, porque él está sintiendo. Entonces, esa misma proyección la sienten ellos. Escuche, la sienten ellos. Entonces, si tú no sientes lo que está predicando, es un problema. Y este punto, el punto número 7, practica. Hay gente que dice que no, que eso es improvisado, que sea Dios. Hello, es un arte de exponer un texto bíblico. Si tú no sabes dominar lenguaje poético, si tú no sabes dominar lenguaje narrativo, lenguaje ilustrativo, si tú no sabes dominar eso, practique. La práctica hace el maestro. Aquí mismo en el estudio, yo me pongo aquí a practicar. Me pongo a practicar porque la práctica es lo que te va a definir. Yo soy músico también, yo toco instrumento. A veces me tomo un tiempo que no toco instrumento, por ejemplo batería, y se me complica a veces porque duro mucho sin tocar, sin practicar. Y cuando voy a tocar en vivo, a improvisar, se me complica un poco. Entonces, cuando yo practico, que caliento, ya me siento cómodo. Entonces, por ende, usted tiene que practicar. Practique, tome un texto bíblico que sea fácil para usted, empiece a jugar con él, en el sentido, a improvisar aquí mismo en casa. Casi todos los predicadores lo hacemos. Todos los predicadores, no hay un predicador que no haya practicado frente a un espejo. Usted estando frente a un espejo, empieza a improvisar como que tú estás delante de una audiencia. Todos los predicadores. Eso es de humano. Escuché, hay gente que no, usted no va a practicar el mensaje que usted va a predicar allí. No. Usted está practicando, está calentando las cuerdas vocales, está ejercitando su mente para que cuando llegue un mensaje usted esté listo para predicarlo. Entonces es necesario que usted practique. Llévese de lo que le estoy hablando. Usted le puede preguntar a cualquier predicador de los que ya son reconocidos y le va a decir lo mismo. Hay que practicar. Cuando tú estás ahí adelante, los nervios te traicionan. Por eso yo no confío de sí mismo cuando estoy predicando. Yo me pongo en la mano de Dios y le digo, guíame tu Espíritu Santo. Y también le doy algo
un consejo: no improvise mensajes de vez en cuando. No lo haga. Si usted no domina un texto, no se ponga a improvisar. No. Si ya usted predicó un mensaje y tiene dominio de ese texto bíblico, puede fluir ahí. Pero no se ponga a improvisar con un texto complejo, difícil, a improvisar. Porque va a empezar a tartamurear, a tatalarear. ¿Por qué? Porque estás haciendo que tu cerebro empiece a buscar las ideas correctas que vayan acorde a lo que se está hablando. Entonces, practique. Yo en mi casa lo hago. Voy tomando eso en práctica, aún mi léxico, que sigo trabajando en eso duramente, porque es necesario el tú practicar. Eso es lo que te va a hacer un buen predicador. Espero que lo que te haya dicho te sirva de muchas bendiciones y que tú lo compartas y comentes acá la parte que te ha gustado, y cualquier duda, coméntalo acá para ayudarte con eso. Espero que esta palabra te sea de mucha bendición, este breve estudio, que sé que te va a ayudar bastante a cómo elaborar un mensaje en los puntos. Y luego en otro video estaremos hablando acerca de los tipos de mensajes: el mensaje narrativo, el mensaje expositivo, el mensaje dogmático, otro tipo de mensaje que van a ser de muchas bendiciones para ustedes. Shalom para todos y la paz de Dios esté en sus vidas. Un fuerte abrazo.